esposa Lorena y yo estamos encantados de estar aquí con ustedes y de compartir. No me refiero a este momento en particular, sino poder compartir este congreso, este evento. Hemos venido cada año también y es precisamente un encuentro con Dios como familias, y le damos gracias a Dios porque Él abre sus cielos cuando más de 2 o 3 personas, decenas, cientos de personas le buscan y le llaman. Este congreso ha tenido como lema al que venciere, y eso es muy desafiante. Hemos estado escuchando ya acerca de estos desafíos que tienen que ver con el vencer, pero yo quisiera que tengamos la conciencia de para qué vencer. Y vemos precisamente en los mensajes que Jesucristo dio a las últimas 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que ese vencer, al menos en 2 de esos mensajes, se asocia a un propósito, a una consecuencia, y esta es reinar. Vencer para reinar. Están asociadas a reinar. Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 3:21, al que venciere y guardare mi palabra, dice, sus obras, mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad. Y así la idea de vencer con un propósito en Apocalipsis se afirma precisamente ese propósito, que es para reinar. El mensaje es este: tú y yo estamos llamados para reinar. No estamos llamados para algún día reinar, sino para reinar en esta vida. Yo quisiera que viéramos este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, quienes los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, el regalo de haber sido justificados delante de Dios, y que nuestras culpas, nuestro pecado, incluso los efectos de la muerte eterna, sean removidos de nosotros. Así que parte del espíritu del mensaje en esta cumbre, al que venciere, tiene que ver con un propósito, y este es lo que vamos a comentar. Lo voy a hacer en 3 secciones para que estemos mentalizados. La primera sección tiene que ver con responder a la pregunta: ¿cómo es posible reinar en esta vida? Las otras 2 secciones son algo más práctico, es llevar a la práctica, rompiendo el primer y el segundo ataque que Satanás hizo sobre la humanidad y que sigue rigiendo muchas de nuestras vidas, venciéndolos para poder despertar al llamado de Dios de reinar en vida. ¿Por qué reinar? Una forma práctica, sencilla de poder contestar esta pregunta: ¿por qué Dios te llama a reinar? Y me gusta este versículo que ya estamos viendo, porque está hablando de reinar en vida. O sea, no es reinar después que te mueras, es reinar en vida, en esta vida. A veces nosotros vivimos vidas de sobrevivencia o supervivencia. A veces nosotros estamos aguardando poder llegar a un cielo para que estos llamados se cumplan. Yo sé que a veces hay dobles cumplimientos en los tiempos de Dios, algo que es para aquí y ahora y algo que es para después. Pero yo te invito a que cuando vemos el Apocalipsis, sobre todo al principio, antes de que empiezan los sellos a abrirse, nos demos cuenta de que son llamados también para un presente. Y cuando ahí dice: al que venciere reinará, no se refiere a un futuro fuera de la tierra, sino a un presente en esta tierra. ¿Por qué reinar? Mira, hay una historia, decía, que nos ayuda para ver esto de una manera muy palpable. Y esa historia seguramente la conoces, es la historia de José, el hijo de Jacob. La historia de José, ¿sabes cómo comienza? Con un sueño,
pero sabes también cómo termina: reinando en esta vida. Ok, José es un prototipo no solamente de Jesús, sino también de aquellos que somos en Jesús, que hemos conocido a Cristo y que Él es nuestro Señor y Salvador. Y así como José fue llamado, tú y yo somos llamados. Dice la palabra en el Salmo 105, versículo 16, ¿por qué José fue llamado? Y por qué José no fue una casualidad, sino fue un plan de un Dios enviándolo. Dice el Salmo 105, versículo 16: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. El final de la historia de José reinando en esta vida no fue en función de sueños personales que él tenía. Y a veces creemos que Dios está solamente en el negocio de bendecirnos y cumplir nuestros sueños personales. Aquí hay algo más. Dice que la tierra tenía hambre, o iba a tener una hambre como no se había visto, una crisis como no se había visto en mucho tiempo. Y Dios, anticipándose a eso, dice que envió a José. Tenemos que estar conscientes de nuestra realidad. El mundo tiene hambre, el mundo tiene sed, y tú y yo tenemos también hambre y tenemos sed. Es el hambre y la sed que nos ya ha traído a tener un encuentro con Jesucristo, sabiendo que solo Él puede realmente satisfacer. Pero el mundo tiene hambre, y entre más está pasando el tiempo y los últimos tiempos se nos acercan, más hambre y más sed se levanta, y más satisfactores de la agenda del espíritu de anticristo se levantan para tratar de suplir esa hambre y esa sed. Como José, nosotros estamos llamados para reinar y resolver con Dios el problema del hambre. Mira, a veces nosotros tenemos una teología muy simplista. Decimos, bueno, Dios, si Dios es bueno y es todopoderoso, pues que desde el cielo haga así. Hasta hemos visto películas de un guantalete, así que, y pasan cosas poderosas. Que Dios no pueda así eliminar el hambre en la tierra. ¿Por qué no lo hace? Aquí está la respuesta. Hay hambre en la tierra y Dios envía a alguien. Mira cómo esto calza muy bien con lo que dice que leímos hace un momento en el llamado. Dios, tú y yo estamos llamados a reinar en vida para colaborar con Dios, tratando con el hambre y la sed de este mundo caído. Pero como José, hay un trayecto y hay un proceso que nosotros tenemos que vivir. Génesis capítulo 39, versículo 5 nos da el primer indicio de cómo es posible reinar en vida. Lo voy a leer, creo que se va a proyectar. Génesis 39, 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esto fue cuando José ya había sido vendido como esclavo, como siervo. Y aquí está hablando de un egipcio que es Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Lo que está diciendo aquí es que desde cuando le dio el encargo de su casa, ¿qué significa? Le delegó su autoridad para que José reinara sobre todas las cosas de su casa. Lo que está diciendo, desde el momento en que le dio todo, le encargó su casa y todo lo que tenía, ¿cuál fue la consecuencia? El Señor bendijo la casa del egipcio, y fue a causa del que estaba reinando en vida.
y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa, dice, como también en todo lo demás. Reinar en vida, ¿sabes qué significa? No significa tratar de luchar en este mundo con los métodos del mundo para uno sobresalir. Reinar en vida significa que hay tal reconocimiento de nuestras vidas que el mundo empieza a poner en tus manos sus asuntos. A veces pensamos vencer para reinar. ¿Qué significa? Vamos a quitarnos a todos aquellos que nos estorban para yo ser eminente. Así piensa el mundo. Jesús dice, incluso los que gobiernan en este mundo piensan de esa manera. Pero entre ustedes no va a ser así. Lo que está diciendo esta palabra es: José de tal manera resplandecía a través del fruto de sus manos que atrajo la autoridad que tenía su jefe, o su amo en ese sentido, para ponerle en sus manos. Dios nos ha llamado a reinar en vida a través de un proceso de atracción. A veces yo les digo a las personas, ¿sabes cuál es el método de evangelismo más poderoso? Y empiezan ahí, bueno, con esta forma, de esta manera. Cuando la gente quiere ser como tú. Cuando la gente quiere ser como tú y te dice, yo quiero tener lo que tú tienes. No, facilísimo que es evangelizar. ¿Alguna vez? Claro, te lo dicen, me lo han dicho. Le digo, ¿de veras quieres tener lo que yo tengo? Sí, tomémonos un café. ¿Y qué crees que pasa? Empieza a poner en tus manos de repente una consulta. Te dicen, Hugo, ¿y qué debo hacer en este caso? ¿Y qué debo hacer en esto otro? De repente puede ser de negocios, de repente pueden ser cosas personales. De repente empiezan a poner en tu mano momentos claves de su vida que no harían con otra persona. En el momento en que están devastados y buscan sentir algo que no se dan cuenta, pero es el abrazo de Dios como Padre. Te buscan a ti. Aquí lo que está diciendo es que el egipcio puso todo en las manos de José y vio que empezaba a prosperar todo lo que hacía. Y conforme prosperaba todo lo que hacía, dice, más cosas se ponía en sus manos. Si sabes que cuando José sale de la cárcel al cual estuvo injustamente puesto, lo mismo dice en Génesis 41. Hay unos versículos ahí que cuando ya José interpreta los sueños de Faraón y Faraón queda sorprendido, no solamente de la capacidad que Dios le había dado para interpretar sueños, sino también la sabiduría para saber qué hacer al respecto. Le dice, pues voy a seguir tu consejo, y qué mejor que tú para que estés al frente de todo. Literalmente hay un versículo en Génesis 41 donde dice que Faraón entregó todo lo que tenía. Incluso le decía, dice, y en la tierra de Egipto, en todo el imperio, nadie va a mover su mano ni mover su pie si tú no quieres. A eso fue llamado José. Pero regreso. ¿Y por qué? ¿Para qué? Lo leímos en el Salmo 105. Porque José fue enviado a causa del hambre en la tierra. Nosotros necesitamos despertar a una realidad y a una verdad. Nosotros le debemos a este mundo manifestar la bondad de Dios para resolver su problema de hambre y de sed. Si no estamos conscientes de quiénes somos y a qué estamos llamados, no vamos a poder nosotros enfrentar las
cosas en la vida y los procesos en la vida en donde necesitamos el esfuerzo para vencer. José venció, pero no venció quitándose gente de un lado para satisfacer un sueño personal que desde chico veía que los demás se iban a arrodillar frente a él. Lo que José estaba haciendo era ser un enviado de Dios para el sueño de Dios de poder satisfacer la necesidad de la tierra. Y cuando tú eres parte del sueño de Dios, Dios pone de sus sueños en tu vida y también se pueden realizar. Pero porque tu sueño está conectado al sueño del propósito de Dios. Para mí ese es uno de los secretos de la felicidad en esta tierra. Y tienes que enseñárselo a tus hijos. Sueña los sueños de Dios, porque Él entonces va a afirmar sobre ti sueños para ti que son parte del propósito de los sueños de Él. Y reinar en vida es un llamado bastante grande, bastante grande. Les decía, ¿cómo es posible hacer esto? Cuando ves la historia de José, te das cuenta de que él brillaba y resplandecía a través de la prosperidad que veía la gente en todo lo que hacía en sus manos. Tú ves en José que en 3 momentos de su vida, las personas que tenían un cargo o que estaban sobre autoridad de José hacían lo mismo. Potifar dice que puso, lo leímos ya, todo lo que es de su casa en las manos de José, y el resultado es de que todo prosperaba. Así que le daba más y más. Hay un pasaje que dice, así que no tenía que preocuparse nada más que de saber qué iba a comer ese día. Tú y yo queremos eso. Oye, ¿y cuál es tu agenda en este día? Mira, todos mis asuntos están en manos de José. Entonces, ¿qué te preocupas? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde vamos a comer? Le dice a tu esposa. Lo preparamos y todo. Y todos tus asuntos y tus negocios están en buenas manos. Dios quiere poner todos los asuntos de este mundo en nuestras manos. No para levantar nuestro super yo, sino para erradicar el hambre y la sed que este mundo tiene. Entendamos eso. Es un llamado grande. Por eso necesitamos estar dispuestos a esforzarnos, como ayer nos recordaba la pastora Igna. Solamente esfuérzate y sé valiente en qué, en guardar la palabra, en seguir su palabra, en caminar como Jesús caminó. Y aquí vemos el ejemplo en caminar como José caminó, que es un prototipo de Cristo también. Así que el Potifar puso todo en las manos de José. Injustamente fue llevado a la cárcel preso, posiblemente sin saber cuántos años iba a estar ahí o el resto de su vida. ¿Y qué fue lo que hizo el carcelero? Empezó a delegarle cositas, y dice que todo lo que José hacía lo hacía con diligencia. Y hay un punto, la historia está en Génesis 39, que hay un momento en el cual dice que el carcelero ya no tenía que preocuparse por los asuntos de las celdas. ¿Por qué? Porque de todo se ocupaba José. Cuando sale en el tiempo de Dios, también Faraón todo lo puso en las manos de José. Yo sueño que nosotros, como hijos de Dios, entendamos este llamado y estemos dispuestos a andarlo, de manera que este mundo vaya poniendo más y más cosas en nuestras manos, porque sabe que cuando está en tus manos van a prosperar. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, lo primero lo vemos en Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Aquí hay 3 cosas, y esas son las 3 cosas que necesitamos para poder saltar a reinar en vida.
Pero ¿dónde dice ahí que vamos a saltar a reinar en vida? Mira, vamos a leerlo. Levántate, resplandece, 2, 3, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Por qué aquí? Aquí no dice la palabra hambre o sed. Aquí usa otra palabra de la realidad de este mundo. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y ahí está el llamado a reinar. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes van a caminar de acuerdo a tu nacimiento, de acuerdo a cómo tú te has levantado para reinar en vida. Aún reyes. Leo esto, lo veo y digo, ay, esto suena bastante grande. Pero si Dios ya lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Y lo ha hecho muchas veces en este tiempo. Pero este llamado no es para algunos iluminados. Este llamado es para todos nosotros por igual. Aquí hay los 3 elementos que yo quisiera que te llevaras. Y quisiera pedir que proyecten la lámina primera. ¿Cómo es posible reinar en vida? Resplandeciendo como Cristo. Levántate y resplandece. Pero ¿cómo nosotros vamos a resplandecer? Vamos a resplandecer cuando nosotros decidamos levantarnos, decía Isaías 60. Y nadie se va a levantar de la cama si no está despierto. Si está dormidito, sin saber quién es, sin saber a qué está llamado, entras a una depresión. Pues, ¿para qué me levanto? ¿Sabes quiénes son las personas que se levantan más rápido de la cama? Los que saben lo que tienen que hacer y tienen un entusiasmo por hacerlo en el día. Pero ¿para qué? ¿Quién soy? Uno de los síntomas de la depresión es el dormir en exceso. ¿Y dónde dice en Isaías 60, despiértate? Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Sabes quién es la gloria del Señor? Tiene nombre propio, Jesucristo. Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes todo para despertar. Ya el velo de oscuridad te es quitado. Pero no te quedes en la cama, pero ahora sí, pero pudiendo ver nada más. Puedes ver, ahora levántate para que resplandezcas. ¿Qué significa resplandecer? Lo que Potifar, lo que el carcelero y lo que Faraón vieron en José. Los atrajo como la luz, y lo que es maravilloso te atrae. Te atrae, lo quieres ver, lo quieres contemplar, pero también quieres participar de eso. ¿Cómo es que José resplandeció? Bueno, José resplandeció, y espero que no quiero quedarme en los conceptos. Quiero que te des cuenta qué significa resplandecer. Que todo lo que ponían en su mano prosperaba. ¿Quieres resplandecer? ¿Quieres resplandecer de que cualquier conversación que alguien tenga contigo se sientan bien? A veces hay personas que Dios pone tanta gracia en ellos que simplemente el que estés, resplandeces y la persona se siente bien contigo. ¿Por qué Dios quiere que resplandezcamos? Porque esa es la atracción que nos lleva a que el mundo mismo comience a ceder y a poner en nuestras manos sus asuntos. Mira, la Biblia nos dice algo muy interesante acerca del caso de José. Y eso está en Hechos capítulo 7, versículo 9 al 10. Y eso es para que nosotros entendamos lo que necesitamos para poder reinar. Dijimos resplandecer, para lo cual necesito levantarme y para lo cual necesito despertar. Dice Hechos 7, 9 al 10. Los patriarcas, movidos por envidia, la palabra clave aquí es vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Segunda clave,
Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso, voy a resumir, para reinar. Muy bien. Para reinar hay dos cosas que tienen que ver con resplandecer. ¿Cómo es posible reinar en vida? Tienes que resplandecer. Y resplandecer, aquí dice, vendieron a José. Esta palabra vendieron lleva implícito que él fue a ser esclavo de todos los demás. ¿Qué significa? Servir. Pero la otra, que para mí es el verdadero factor crítico de éxito, es: pero Dios estaba con él. Cuando Dios está con uno, significa que enfrentamos la vida de su mano, y significa que Él está comprometido con nuestro éxito en ese enfrentar la vida. Cuando nosotros estamos con Dios, Dios está con nosotros, nosotros recibimos de Él. Por eso es de que resplandecer tiene esas dos acciones que yo te invito a que te las lleves. Apúntalas y vamos a hacerlas. Es: voy a resplandecer sirviendo como Cristo sirvió. Y segundo, voy a resplandecer recibiendo de Cristo directamente. La primera sí tiene que ver con darnos a los demás, servir. Y servir no es una actividad de esclavos. Servir es una actividad de personas que generan valor a otro. Si yo sirvo con la expectativa de generar valor en lo que estoy haciendo, y hay gente que dice: bueno, pues el día que me nombren director general de no sé dónde. ¿De qué hablas? Mira a José en la cárcel. ¿Qué clase de labores podía hacerse en una cárcel? Seguramente limpiar lo que nadie quería limpiar. Seguramente hacer cosas que nadie iba a ser contratado para eso, porque no querían rebajarse, porque no querían ensuciarse. Así que, pues imagínate en esa época, año 2000 antes de Cristo. Y sin embargo José todo lo hacía diligentemente y servía. Y de esta manera estaba resplandeciendo. Resplandecer no es el final de una carrera. Cuando llegue no sé a dónde voy a llegar. Y a veces hacemos hasta de nuestros ministerios en la iglesia una carrera para llegar a resplandecer. ¿De qué hablas? Resplandecer es una acción continua, que significa servir donde yo estoy, en la casa donde Dios me ha puesto, en el taller donde me ha puesto Dios, en la familia donde Dios me ha puesto, en los lugares donde yo estoy, porque Dios me ha enviado sin haberme dado cuenta que me ha enviado allí. Y yo voy a empezar a resplandecer a través del servicio, como Cristo me ha servido a mí, como Cristo lo hizo con los demás, como José lo hizo con los demás. Así que resplandecer no es el final de una carrera brillante. Resplandecer es una acción continua que se da desde el servicio humilde, que genera valor. A veces nosotros decimos: valor de que mucho dinero. El valor de que alguien, cuando yo no puedo desplazarme, venga y me lleve en la silla de ruedas. Eso es valioso para mí. La persona me está sirviendo, esa persona está resplandeciendo. Y esto es algo que se va dando como un círculo virtuoso. ¿Sabes? Esto es como una lámpara. Jesucristo dijo, cuando decía: ustedes son la luz del mundo. Una lámpara está para encenderse y poder alumbrar a todos. Está para resplandecer, pero no para que la gente diga: ay, qué bonito resplandece, sino para que cuando entras a una habitación puedas ver. No es un fin para la lámpara en sí misma decir: ay, qué bonito soy, mira qué linda luz tengo, sino te estoy sirviendo, encuentras tu lugar. ¿Sabes qué pasaría si aquí apagáramos las luces? Bueno, ahí hay una entrada de luz natural, pero hay auditorios donde no tienen ninguna entrada de luz natural. Estaríamos, pero como si fuera de noche, y nadie vería nada de nada.
Necesitamos lámparas que se enciendan y que brillen. Tu tiempo de brillar ha llegado. Tu tiempo de brillar está aquí porque Jesucristo para eso vino. Pero necesitamos ser parte de la agenda de Dios y los sueños de Dios, que son extender el orden del reino de Dios en esta tierra. Y Dios va a hacer que resplandezcas, pero no porque es el fin de tu vida, sino para que seas útil a los demás y hasta atraigas la inversión de los demás en tu vida y pongan asuntos en tu vida para que tú los rijas, para que tú los gobiernes. Mientras la lámpara esté encendida, ¿qué crees que va a pasar? Está sirviendo. Y mientras esté sirviendo, ¿qué va a pasar? Va a recibir más aceite para que no deje de alumbrar. A veces hay gente que dice: ¿cuál es el secreto para poder recibir más de Dios? Ayuno. Y Jesucristo les dijo, hubo personas a las que se entregaron, dice, talentos, o sea, dinero, capital. Dice, y a uno se le entregó un talento y a otro se le entregó 5. También hubo otro que se le entregó 2. Y el que tenía uno, dice, tenía miedo de fallarle al Señor y perder las cosas, así que lo enterró, lo dejó dormido. No hizo nada con él. El otro lo tomó y trabajó, se levantó para hacer algo de valor a los demás. Y cuando llega, dice, me diste 5, aquí tienes 10. ¿Y cuál fue la reacción del Señor que entregó eso? Al que no produjo nada, se lo quita. ¿Y a quién se lo da? Al que sí generó y brilló. ¿Por qué? Con 2 dedos de frente. ¿Tú dónde pondrías tu dinerito? Si alguien te dice, oye, dame 10,000 pesos, 100,000 pesos, ¿y qué voy a hacer? Te los voy a guardar y te los doy en un año, en 10 años. Ahí están sus 10,000 pesos. Y alguien dice, dame 100,000 pesos y te voy a dar 200,000 en 2 años. ¿Sabes qué? Voy yo a ese banquito de poca monta. Gracias por guardarme mi dinero. Lo voy a sacar de aquí. ¿Pero por qué? Porque se lo voy a dar a este porque me da el doble en un año. Es ridículo que alguien diga, oye, pero ese banco tiene más dinero, no se vale, pobrecito este. ¿De qué hablas, pobrecito? Es mi dinero. El sueño de Dios es que nosotros tratemos con el hambre y la sed de este mundo. Y para eso te ha llamado, para que reines. Pero tú vas a ser atraído por los demás. Vas a atraer a los demás, porque Dios te ha llamado a resplandecer de manera que puedas reinar. Y así la gente va a empezar a sacar sus inversiones en el reino de las tinieblas. Va a empezar a sacar sus inversiones en la hechicería, su tiempo, su corazón, su pasión, sus sacrificios. Va a empezar a sacar sus inversiones en la corrupción. El que no tranza no avanza. Va a empezar a decir, si yo guardo la palabra de Dios, todo lo que haga me saldrá bien. Entonces empiezo a sacar de aquí y empiezo a invertir acá. Empiezo entonces a decir, aquí, ¿quiénes son mis asesores financieros? Pues la bruja, el hechicero de acá, el corrupto de acá. Y los voy a cambiar por ella, por Mónica. Por esos van a ser ahora, en donde yo voy a empezar a escuchar y a poner mis inversiones. No son de ellos, pero ellos van a administrar lo que Dios me ha dado. Y si lo pongo en sus manos, va a prosperar todo. ¿Entienden? A veces creemos que conquistar solamente es un tema de venir y patear y subyugar. Sí, hay 3 cosas que tenemos que subyugar: los efectos y el poder del pecado en este mundo, de la muerte y ese diablo bueno para nada. Pero al mundo, a la gente, no es así. Lo que hacemos es simplemente servirles, resplandeciendo, para que ellos cambien sus inversiones de un lugar a otro. Y ahí comienzas a reinar en vida. ¿Sabes?
Mientras tú sirvas, Dios va a seguir invirtiendo en ti. Así que llévate esto. Nunca renuncies a servir al reino del que eres parte. Tu llamado a resplandecer se basa en el servicio, pero también se basa en otra cosa. Vendieron, leímos, y la otra había un gran pero. Es cierto, lo vendieron, pero Dios estaba con él. ¿Qué significa? No solamente es la ruta del servicio, sino resplandecer recibiendo de Cristo. Te doy esta información. Una lámpara no puede, de aceite, una lámpara de aceite, no puede resplandecer si no recibe. Pero la luz, el combustible, lo que recibe, no es de ella misma, lo recibe de fuera. Es como la luna. La luna es un prototipo de la iglesia, porque en medio de la oscuridad, cuando hay luna llena, puedes ver más o menos bien. Te puedes conducir, no es igual que el sol. Pero la luna no genera luz propia. ¿Qué es lo que hace? Refleja la luz que recibe del sol. Y Jesucristo es el sol de justicia, Malaquías capítulo 4, sobre los cuales amanece a los que le temen. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. Así que en la medida que nosotros, como la luna, nos exponemos a la presencia activa de Jesucristo, su luz viene a nosotros, somos alumbrados nosotros, pero no para decir, ay, qué bonito te ves. Viene a nosotros y la reflejamos a un mundo en tinieblas que tiene hambre y sed de Dios, de lo verdadero. No se dan cuenta, pero tienen hambre y sed de lo verdadero. Así que esta es la segunda. Nosotros necesitamos aprender a recibir de Cristo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede regir y hacer que las cosas prosperen si no ha recibido de Dios la prosperidad de tu alma. Juan escribía diciendo, amado, yo deseo que seas bendecido en todo, que tengas salud. Y dice, y que prosperes en todo. Pero prosperes en todo, ¿en qué medida? Así como prospera tu alma. Cuando yo me expongo a una relación permanente con Jesús y activa, no a una religión donde otros me hablan, donde otros hacen, donde yo hago cosas que no tienen sentido para mí, pero pues ahí estoy rezando y dándole vueltas a una oración, sino que yo me relaciono con Jesús igual que si fuera una persona que vea, y le escucho y hablo y estoy con él. En esa medida yo voy a empezar a experimentar la prosperidad de mi alma, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Y eso va a empezar a abrir la puerta para poder dar y prosperar lo que yo haga en otros sentidos a raíz de la prosperidad de mi alma. Así que nosotros tenemos que resplandecer sirviendo como Cristo y recibiendo de Cristo. Cuando dice Dios estaba con él, yo pregunto, ¿por qué estaba con él? Tienes que saber algo, una relación la hacen dos personas, no una. Porque Dios le buscaba y él quería estar con él, pero una relación la hacen dos. Porque José quería estar con él. También en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero si alguno abre la puerta, entraré a él y comeremos rico. ¿Estás dispuesto a recibir permanentemente de Cristo y abrir la puerta? Bueno, al que venciere, en este primer punto, mi primer victoria, ¿sabes cuál es?
Mi primer victoria es mantener el cielo abierto sobre mi vida, no mantenerlo cerrado. Pero Dios, abre el cielo. Jesucristo ya vino a abrirnos el cielo y ahora Él está tocando sobre el cielo de tu vida. ¿Le abrirás la puerta? Yo ya recibí a Cristo hace tiempo. No estoy hablando de despertar, estoy hablando de recibir para resplandecer, que es una relación activa con Él. Mi primer victoria es mantener abierto el cielo sobre mi vida, y las circunstancias, aunque sean tan feas como las que vivió José, no lo van a impedir, ni tampoco yo mismo y mi ego lo va a impedir. Mi primer victoria es mantener el cielo abierto sobre mi vida. Y si como José fui ultrajado por la gente que debió haberme amado, mis hermanos mayores, la gente que debió haberme protegido, me ultrajaron, y experimenté esa traición, y mi vida aparentemente se desdibujó a raíz de eso. Este mundo, tú sabes cómo está creciendo la violencia familiar en este mundo. Los padres que debían proteger a los niños los violan. Y la gente que practica la inmoralidad sexual los adopta y los adoctrina. Está en oscuridad este mundo, está en dolor, hay injusticia, y hasta hay gobiernos que deshacen los aparatos de impartición de justicia legalmente. Este mundo está en oscuridad, necesita quien resplandezca para reinar. Pero tu primer victoria está en mantener el cielo abierto sobre tu vida. Y sabe, las circunstancias no lo van a impedir. ¿Por qué? Porque tú lo vas a decidir que no lo hagan. Esto nos va a llevar hacia nuestra conclusión. Pero antes de eso, quiero que te des cuenta de algo. Como una lámpara, el Señor dice: ¿de qué sirve que la lámpara esté resplandeciendo si está escondida debajo de un cajón? Tiene que salir del cajón y tiene que ponerse en alto para que realmente sea útil. ¿Cómo es posible reinar en vida? Levantándome juntamente con Cristo. Levantándome juntamente con Cristo. No hay otra forma. Hay un pasaje que en la mañana me vino y yo lo quiero declarar sobre nosotros. Es Isaías 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Y di a las ciudades de Judá. ¿Di qué? Pero mira esto. Levántate y di a las ciudades: ved aquí al Dios vuestro. Cuando nosotros resplandecemos, somos un reflejo, una probada de Jesús. Así que necesitamos decir: vean aquí a Jesús. Sabes, hay algo que yo le he dicho a la congregación muchas veces que para mí me deja perplejo. ¿Sabes cuáles fueron una de las palabras finales de Jesucristo? Dice: bueno, ya me voy, ya resucité, ya pasaron 40 días, ya me voy, amigos. No te vayas. Bueno, esas palabras no están, yo supongo que así fue. Pero las palabras que sí dijo, ya cuando se estaba yendo, antes de eso dice: les voy a dar una promesa. He aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y en eso se fue. Yo digo: ¿qué? Imagínate que yo digo eso, mi esposa me dijo: vamos a casarnos, estamos ahí en los votos.
Prometo lealtad, fidelidad, esposa. Yo voy a estar contigo en la pobreza, en la riqueza, todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, adiós, nos vemos. Eso pasó con Jesús. Perdón, yo tengo mucho que aprender y no les llama la atención. A mí hay cosas que me llaman la atención que digo, bueno, ¿y esto? Pobre gente. Lo que está diciendo es, yo me voy a ir, pero ustedes van a ser las luces que van a hacer la evidencia de que estoy aquí. Jesús dijo en Juan, yo soy la luz del mundo. Pero el mismo Jesús dijo en Mateo, ustedes son la luz del mundo. Total, ¿quién es la luz del mundo? Otra paradoja. ¿Quién es? La respuesta está levantándome juntamente con Jesús. Somos la luz del mundo. Jesucristo en mí es la luz del mundo y yo en Él resplandezco la luz del mundo. Yo en Él recibo de Cristo, Él en mí a través de mi servicio reflejo a Cristo. Nosotros somos porque somos parte de Él. El concepto de iglesia que el pastor Ernesto estaba enfatizando es un concepto que tenemos que asimilar. Nosotros somos. Me encantó la pregunta que hice. Bueno, ¿cómo le ponemos al siguiente congreso? La iglesia es Cristo, Cristo es la iglesia. Y volteo y donde estaba yo ya veía a algunos maestros así como que, ups, vamos a tener aquí algún conflicto teológico. ¿La iglesia es Cristo? ¿Cristo es la iglesia? Yo solamente dije ahí, eso es una buena pregunta teológica para ese nombre. ¿Quién es? ¿Cristo y la iglesia? ¿La iglesia es Cristo? Por algo en Efesios dice el misterio de Cristo. Correcto. Con razón lo pone Pablo como el misterio de Cristo. Hubo un momento también que a mí me llama de mucha reflexión, y este momento es cuando uno de los mejores amigos de Jesús murió, Lázaro, y él llega y es conmovedor ver que viene una hermana, Marta, una de las hermanas. ¿Se acuerdan que le dijo lo primero que vio Jesús? Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Luego llegó la segunda. ¿Y qué fue lo primero que le dijo María a Jesús? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellos creían en Jesús, sabían el amor que Él tenía, el poder que Él tenía. Y no sabían, nosotros sí porque tenemos ya la Biblia, que hubo un momento antes de que muriera que Jesús le dijo a sus discípulos la revelación del Espíritu Santo en su vida. Lázaro está enfermo. ¿Y sabes qué hizo? Se quedó ahí. Y cuando ya murió, dijo, vamos a buscar a Lázaro porque duerme. O sea, ya se murió. Imagínense si las hermanas se hubieran enterado que él sabía que estaba enfermo y no fue. Yo veo esto y digo, Señor, ¿qué te voy a aprender con esto? Ahora la historia acabó muy bien. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y había un propósito de por qué Jesús permitió que pasaran las cosas así. Y va a la tumba y dice, Lázaro, sal. Y ¡pum!, un milagro tremendo. Pero te tengo noticias. Ese cuerpo de Jesús no está aquí. Ups. Con razón, las cosas malas pasan y las buenas son difíciles que sucedan. Yo tengo esto bien clavado. Hay una situación en mi vida o veo algo difícil acá y digo, Señor, si tú estuvieras aquí,
mi hija no tendría leucemia. Si tú estuvieras aquí, ¿tú tienes esa fe? ¿Estás convencido de que cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, a donde Él iba, las cosas eran transformadas? La gente era sanada. ¿Estás consciente de eso? La gente recibía la consolación y la guianza. Así que si Él estuviera aquí, el mundo sería muy diferente. Entonces, ¿por qué dice, he aquí yo voy a estar con ustedes? Adiós. Porque nosotros somos lo que queda del cuerpo de Cristo en esta tierra. Somos lo que queda del cuerpo que físicamente estuvo en la Palestina, en Judea, caminando hace 2000 años. Pero nosotros somos lo que queda de un frágil y pequeño cuerpo, pero multiplicado y potencialmente más poderoso que Jesús. ¿Cómo que más poderoso que Jesús? Sí. ¿Has leído cuando dice en Juan, Jesucristo dice, yo ya me voy? Y dice que le conviene que yo me vaya, porque yo voy a ir al Padre, y las obras que yo hoy hago, ustedes también las harán, y aún mayores. ¿Ah? Mayores. No mayores en magnitud, mayores en alcance, porque un cuerpecito se multiplica por millones. Millones de personas que, si deciden levantarse juntamente con Cristo, van a resplandecer la luz de Cristo en este mundo. Y entonces vamos a empezar a reinar en vida, y el mundo empezará a cambiar sus inversiones de reino. Esa es la visión de Dios. Mira, yo quisiera que hiciéramos algo práctico. Y para eso permíteme darte esta enseñanza, que por tiempo pues no la voy a explicar a detalle, pero tal vez la puedas tú anotar. Da la siguiente lámina, por favor. Sí, la que sigue. Ay, bueno, me cambiaron de luz, está bien. La Biblia dice que damos gracias a Dios porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Vencer es un llamado a pelear, a esforzarnos en una batalla, pero la palabra nos da garantía de que el triunfo está garantizado en Cristo Jesús. Eso está en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, voy a parafrasear lo que sigue, y por medio de nosotros el aroma de Cristo comienza a aparecer en nuestro entorno. Aquí huele a Cristo. ¿Por qué? Porque la señora Margarita Martínez está cerca. Aquí huele a Cristo. Aquí huele a Cristo. Segunda Corintios dice, siempre podemos estar en triunfo. Pero tenemos que entender que Jesucristo, lo que Él hizo en la salvación, en su obra, fue lo que nosotros no podemos hacer para que podamos triunfar. Y es con nosotros que Él quiere triunfar y reproducir ese aroma. Hay 3 tiempos de la salvación en Jesús, y es lo que tú estás viendo aquí. Aquí estás viendo los primeros, bueno, ya están los 3. Los 3. Hay un tiempo pasado de la salvación, y es el triunfo al que el Señor nos lleva venciendo la paga del pecado. La paga es las consecuencias del pecado. Y la consecuencia más grande es la muerte eterna, pero también la consecuencia del pecado fue la muerte entre nosotros. ¿Sí sabes que las enfermedades no son más que un derivado de la muerte entre nosotros? Es porque hay muerte que nos enfermamos. Porque las enfermedades que no se logran tratar ni vencer, ¿a dónde te llevan? A la muerte. Y si no te llevan a la muerte física,
te llevan a la muerte emocional o a la muerte funcional. Te vuelves inoperante. Si tienes una parálisis o algo, no te vas a morir de eso, pero te empieza a llevar a la muerte funcional como persona. Las enfermedades se derivan de eso. Pero Jesucristo vino a hacer dos cosas: morir y resucitar, para vencer la paga o las consecuencias del pecado. Eso lo hizo en la cruz de Jerusalén. Me voy al futuro antes de pasar al presente. En el futuro eso no ha llegado. Jesucristo va a vencer la presencia del pecado, de la muerte y Satanás. Ahí es donde muchos nos confundimos. Si Jesucristo ya venció las consecuencias del pecado y la muerte, ¿por qué seguimos enfermándonos? ¿Por qué sigue habiendo pecado? Porque el pecado, la muerte y Satanás van a ser vencidos por Jesús con su segunda venida. ¿Okay? Hay algunos pasajes, no voy a citar por tiempo. ¿Okay? De hecho hay uno que no está aquí en 2 Corintios 15, donde dice: y el último enemigo o el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Y en Apocalipsis tú ves como a la misma muerte y a la bestia y al dragón, a las dos bestias, al dragón que es Satanás, la serpiente antigua, las toma y los lleva al abismo para siempre. En ese momento, el reino que se establezca en esta tierra, no habrá presencia de pecado, ni de Satanás, ni de muerte. Qué glorioso será esta tierra en ese tiempo. Glorioso. Pero entonces hay un problema. ¿Y ahorita? Y la respuesta es: ahorita estamos llamados en Cristo a vencer el poder de pecado, de la muerte y de Satanás. O sea, el poder de ellos. Va a haber pecado, pero Jesucristo hizo algo para poder vencer el poder de la muerte. ¿Y sabes cuál fue ese algo? Se fue. Es la ascensión. Cuando Jesucristo asciende, ¿a dónde crees que va? Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice que cuando Él vence la resurrección, por la resurrección y por la resurrección y por la muerte, Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el verdadero Señor. Él es el verdadero Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Él en el trono, sentado en el trono? Cuando Él dice: les conviene que yo me vaya porque yo voy al Padre. Y si yo voy al Padre, ustedes van a hacer las obras que yo hacía aquí. Yo estaba aquí y yo las tenía que hacer. Pero el día en que yo me vaya es porque voy a estar entronado con autoridad, y mi autoridad va a ser delegada en aquellos que abren la puerta y se levantan para tenerla. Pero lo bueno es de que al irme yo, estar en el trono, envío autoridad a ustedes, pero aquí se queda otro ayudador en la tierra, que es el Espíritu Santo, el cual estará en ustedes para que tengan poder, autoridad y poder. La autoridad viene del trono y el poder viene de Dios desde mi interior. Es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Este es el tiempo que nos toca vivir. Así que en este tiempo estamos llamados a vencer, pero necesitamos, y esta es la clave final, levantarnos juntamente con Cristo. ¿Qué significa levantarse juntamente con Cristo? Este pasaje, Efesios, y este es mi último, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, así es, muertos, nos dio vida, y aquí está la clave, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. La única forma de nosotros poder levantarnos hacia los lugares celestiales con Cristo, que es el ejercicio de autoridad, pero como físicamente estamos aquí, a través del Espíritu Santo, si tú le recibes en tu vida, tienes poder para operar. ¿Sabes por qué? En Juan dice, ya, más a todos los que creyeron, Juan capítulo 1, versículo 9, creo, 8 o 9, más a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes dónde viene la palabra potestad? Poder y autoridad. Potestad. La autoridad que viene de Cristo desde su trono y el poder que viene del Espíritu Santo desde tu interior, por la comunión que tienes con Él, no por un espacio físico que lo ocupa. ¿Entiendes? Pero ¿cuál es la clave para levantarte juntamente a esos lugares? Estar juntamente con Cristo desde el principio de su proceso. Morir juntamente con Cristo. Así que está Cristo y yo quiero reinar con Él. Reinar, recibir de Él. Tengo que agarrarlo y lo primero que Él me va a llevar, ¿a qué crees que es? Lo primero que hizo fue morir en la salvación en tiempo pasado. Así que ahí voy para abajo. No, yo estoy llamado para reinar, yo estoy llamado para brillar y a la tumba. Estoy aprovechando aquí la infraestructura que tenemos, ¿no? Hay personas que dicen, sí, tengo que pagar el precio para merecer poder reinar. No hay precio que tú puedas pagar para merecer nada de Dios. Entonces, ¿por qué voy a morir juntamente con Cristo? Para que te enganches con Él. Porque ¿sabes qué es lo que sigue después de que Cristo murió? ¿Qué sigue? Cristo resucitó. Y entonces yo puedo andar en vida nueva. Las cosas viejas pasan. Soy regenerado, soy adoptado y soy justificado por su muerte y por su resurrección. Es por el poder de la resurrección que donde yo voy ahora puedo hablar vida, transformación y no muerte. Y generalmente la iglesia se ha quedado ahí. Estoy ahí. Yo ya estaba abajo. Yo resucito con Cristo. Pero hay un problema. La muerte, el pecado tienen poder. ¿Cómo vas a vencer el poder del pecado, de la muerte? ¿Cómo vas a vencer las enfermedades en el nombre de Jesús? Juntamente ahora tienes que con Él ascender a los lugares celestiales. Y desde la posición de autoridad donde está Cristo y tú juntamente con Él y el poder del Espíritu Santo en ti, las cosas van a suceder. Yo quiero que oremos, pero les quiero compartir un testimonio. El testimonio es muy personal. Yo tenía en esa época 12 años, me parece, de edad, 11 años. Así que lo presencié en mi familia, en mi casa. Nosotros vivíamos en una ciudad, McAllen, Texas, que está a 200 y tantos kilómetros de Monterrey, nuestra ciudad natal. Y mi hermanito menor en esa época de 1 año y medio, 2 años, comenzó a experimentar algo muy raro. Empezaba a hacérsele moretones en diferentes partes del cuerpo. Sobre todo esos hematomas eran donde pasaba mucho tiempo oprimiendo esa parte del cuerpo. Así que
atrás y la parte de atrás del muslo, empezaba a tener todos estos. Lo llevaban al médico y le dicen a mis padres: tiene un principio de leucemia. Si no se atiende, la leucemia se va a generalizar, se va a agrandar. Empezó esto muy rápido. Ya el conteo de plaquetas, que es lo que evita que o que ayuda a que haya coagulación y que no se te hagan moretones eternos cuando algo te pega y está así, empiezan las plaquetas a regenerar la sangre. El conteo de plaquetas de mi hermano iba de lo que era normal, súbitamente en 24 horas, a ser del 50%. Y era peligroso. Al siguiente día ya eran como el 25%, 30%. Empezó a proliferar. Llegó el momento en el cual le dice el médico a mis padres: mire, no está funcionando el tratamiento, que apenas se llevaba una semana. Esto ya es una leucemia. Ya como está, va a ramificarse y va a ser imposible que él sane. Así que véngase al día siguiente para que hagamos un conteo de plaquetas y ahí decidamos si hacemos un trasplante de sangre total y luego vemos qué acciones con quimioterapias o trasplante de la médula para tratar de atacar la leucemia que ya está empezando a proliferar por todo el cuerpo. Bien. Así que durante ese día hubo mucha oración en casa. Mi madre, mi padre, orando, Señor. Pero algo que sucedió ya hacia la noche es que mi madre tuvo un fuerte sentir de parte del Espíritu Santo. Y le dice a mi padre: estaba llorando por nuestro hijo y el Señor me llevó a acordarnos de ciertas cosas de mi infancia. Y me acordé de cómo yo fui adoptada. Y cuando llegué cerca de los 4 años a la casa, a la familia de mis padres adoptivos, esa es mi mamá, me encuentro con una media hermana mayor, que a partir de ese momento y durante toda nuestra adolescencia y juventud se encargó de humillarme y hacerme sentir que yo era una basura recogida por misericordia de la calle. Ella creció con ese ataque en su autoestima desde que era una niña. Y dice: y Dios me está llamando a que la perdone, y yo ya la perdoné, pero me está llamando fuertemente a que se lo diga en persona. Así que yo quiero pedirte que vayamos a Monterrey y yo pueda cumplir esto que Dios está poniendo en mi corazón. Mi papá dice: bueno, pues oraron. Al final dice: vamos a hacer lo que el Señor está diciendo. Dice: pero tenemos una cita en el hospital para ver la vida de nuestro hijo y que no muera y ver si hay un trasplante. Pues no sé cómo se organizaron, no sé cómo llamaron a Monterrey, pero vamos a tratar de hacerlo muy rápido. No sé cómo. Total, se fueron. Llegaron a donde estaban. Los estaba esperando esta señora, tía, su esposo. Y comienza mi madre, ya afirmada por el Señor, porque ella ya la había perdonado mucho tiempo atrás, cuando ella tuvo su primer encuentro con Cristo, en el cual entregó su vida y lo hizo su Salvador y su Señor. Pero volvió a hacerlo. Y cuando estaban ahí, empieza a decirle por su nombre: tú me hiciste esto, tú hiciste esto, otro. Me dolió de esta forma. Pero quiero decirte que entiendo que tú también eras una niña y posiblemente creías que ahora el afecto de nuestros padres estaba dividido y tal vez yo te estaba robando un poco de ese amor.
quiero entender que tal vez tú tenías conflictos y no los lograste vencer. Pero yo encontré a Jesucristo que me ha perdonado todo mi pasado y todos mis pecados. Y yo quiero también en ese sentido decirte: perdóname. Perdóname por el resentimiento que te guardé. Perdóname cuando tal vez yo mismo, sin darme cuenta, provoqué cosas en ti. Y así seguía, y confesando: perdóname. La víctima pidiendo perdón al victimario. ¿Qué creen que pasó en ese momento? Comienza a llorar de una manera tremenda ella, mi tía, su hermana mayor. Empieza a gritar como un clamor. Yo no estaba ahí, pero oía desde acá. Me tenían a mí por ahí entretenido con algo. Y dije: ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Saben qué fue lo que pasó? Dice: recientemente, hace un año o dos, algo así, o sea, recientemente me enteré que yo también era adoptada. Y desde ese momento que me enteré, sentí dentro de mí multiplicado y magnificado todo el ataque y todas las calumnias, injurias que hice contra ti. Las sentía en mi corazón. Cuando yo te decía que eras una basura recogida, yo me sentía lo peor que una basura. Y todo el mal vino sobre mí, multiplicado. Yo ahora entiendo que la palabra dice: por 7 caminos irán contra ti. Digo, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Eso significa que todo lo que viene contra tu vida, pero cuando tú estás decidido a morir juntamente con Cristo, es decir: Señor, yo no puedo enfrentar esto en mis fuerzas, y yo voy a perdonar. Y perdonar implica morir a tu ego, morir a muchas cosas, para que tú me levantes en vida nueva, como le pasó a mi madre. Pero la otra persona, ¿sabes qué es lo que le pasa? Dios se hará cargo de tu venganza. Así que por ese camino que va contra ti, esa persona, 7 magnificados fueron contra ella. He estado pensando quitarme la vida. He estado pensando que no tengo sentido para vivir. Fue una cosa tremenda, terrible. Dice: pero verte, que tú siendo mi víctima vienes a hacer esto, me siento ahora liberada para decirte: perdona. Y cuando empezó a liberar el arrepentimiento, ella comenzó a caerse los pesos que habían venido sobre su vida. Se entregó a Cristo, fue una nueva criatura. Su esposo también. Y fue un día de victoria para el reino que se extendió a una persona que estaba encadenada. Lo malo es que eso llevó muchas horas. Así que salimos de allí regresando a nuestra ciudad, McAllen, ya de noche, corriendo al hospital. Aquí está mi hijo, venimos para estos exámenes y esto. Y le dice la persona que atiende a mi padre: señor Chapa, esta cita es de hace 12 horas. Yo no sé cómo sea en México, pero aquí en Estados Unidos, si por esta negligencia de usted como padre su hijo sufre consecuencias, incluso la muerte, el poder del estado de Texas va a ir contra usted por homicidio involuntario. ¿Está consciente de eso? Mi padre: sí. Llevan a mi hermanito siendo bebé, con todo de plaquetas, papá. Le llama el doctor que ya había pasado, visto, para darle los resultados. Llega, tenía los conteos, tenía todos los resultados. Dice: ustedes llegaron 12 horas después de la cita. Sí. ¿A dónde fueron? A la ciudad de Monterrey. ¿Qué hicieron ahí? Mi esposa fue a reconciliarse con la hermana. ¿A qué hospital llevaron al niño?
¿Ya se la huelen? Su hijo recuperó casi todas las plaquetas que había perdido. Sí. ¿Dónde estuvieron? Y dice, esto era el año en los 80s. Esto puede ser un descubrimiento importante para la humanidad. ¿Qué le dieron? ¿Qué drogas? ¿Qué medicinas? Mi madre dice, obedecimos la voz de Dios, nada más. Yo no sé qué impacto hubo. Yo ya no tengo en la vida de esta persona, en la gente que se enteró de esto. Él dijo, el doctor, bueno, tráiganlo mañana tal hora para hacer otro recuento, pero lleguen a tiempo. Pero lleguen a tiempo. No se vayan a ciudades. No. Llegaron y las plaquetas ya se habían multiplicado. Al día siguiente llegaron a ser normales en cuestión de 3-4 días. Dios sanó de una leucemia a través de la obediencia de unos padres de familia, de levantarse juntamente con Cristo, morir en lo que sentían, morir a decir, es que es más valiosa la vida de mi hijo, esto no vale la pena, morir, como seguramente José lo hizo durante los años que estuvo injustamente sirviendo e injustamente en la cárcel. Morir. Pero lo bueno de morir juntamente con Cristo es que juntamente también con Él vas a resucitar. Y áreas de tu vida comienzan otra vez a nacer. Áreas de tu vida comienzan otra vez a sentir y a vivir a través de lo que tú te permites que el Señor te libere, porque decidiste levantarte para resplandecer. Mi vida fue impactada por mi madre, la cual falleció cuando yo tenía 14 años de edad. Y esa es otra historia. No entendía por qué Dios lo había permitido. Y yo mismo empecé ahí a vivir mi vida como José. Y lo que les puedo decir es que lo que yo aprendí es que al ver mi madre, que admiraba, es que ella tenía un compromiso por servir como Cristo a los demás. Y si Cristo dijo, ve y sirve a tu hermana que injustamente hizo esto, me estás sirviendo a mí. El que sirve a uno de estos más pequeñitos lo hace conmigo. Y ella no sabía qué tan pequeñita se había vuelto, al grado de querer perder su vida. Y mi madre fue la primera persona que yo conocí que tenía récord de tiempos de oración. Horas se pasaba en su presencia. Es increíble esto. Yo quiero con esto que te des cuenta de algo. Tu fortaleza va a ser tan fuerte como tu fortaleza en tu vínculo relacional con Cristo, a tal grado de que todo en tu vida sea Cristo y solo Cristo. Vamos a decirle a Cristo en esta hora que sí queremos ser parte de su sueño de reinar en vida, pero que estamos dispuestos a resplandecer sirviendo como Cristo y recibiendo más de Él. Y que nos levantamos ahora para engancharnos con Él juntamente, muriendo, continuamente muriendo. Alguien dice, es que yo ya un día recibí a Cristo hace 40 años. ¿Qué dice Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿y sabes a dónde va la ruta? La ruta va a ascender y a reinar con Él en vida. Si alguien quiere seguirme en la ruta a reinar, niéguese a sí mismo, muera conmigo cada día juntamente, para que juntamente cada día resucite conmigo y juntamente ascienda conmigo a lugares celestiales de autoridad y poder aquí en la tierra. Ese es el llamado. Quiero que estés de pie. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta hora que las cosas que nos han confundido, que las cosas que nos han
condicionado a tomar la forma de lo que nos pegó, tomar la forma de lo que nos ultrajó, de los sueños rotos que hemos tenido. Hemos tomado la forma de la decepción, la forma de la depresión, la forma de la mediocridad, la forma de la amargura. Mi madre venció la amargura, no porque viniese sobrenaturalmente de repente la ausencia de esa amargura, sino porque decidió levantarse con Cristo. ¿Por qué no le dices: Señor, perdóname porque no me he levantado? Y si me he levantado de acuerdo a mis ideas, a mi forma de ver la vida, de acuerdo a mis intereses, y te he relegado a una relación de proveedor. Yo tengo mis sueños, Señor, si tú eres bueno, ayuda a mis sueños. Perdóname. Hoy hago un compromiso como José, de que tú me libres de todas mis tribulaciones, no por la ausencia de tribulaciones, sino que me libres a través de que juntamente contigo yo muero, yo resucito y yo asciendo a los lugares celestiales para reinar en vida. Dile estas palabras: lo siento, con este canto. Lo siento. Dile. Por andar por sentimientos. Así es, por andar por sentimientos. Lo siento. Dile: lo siento. Por cantar sin adorar. Dile: llévame hasta el inicio. Abro mi corazón. Dile: abro mi corazón a ti. Dile: lo siento. Dile: perdóname. Lo siento. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento. Dile: por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Otra vez estas dos cosas. Dile: Señor, perdóname, lo siento. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Yo abro mi corazón a ti. Lo siento. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Señor, perdónanos por no darnos cuenta que es más importante que buscar la multiplicación de panes, buscar al multiplicador de los panes. Perdónanos, Señor y Dios, por hacer de nuestra relación una relación que no es capaz de levantarse y resplandecer para que tu reino avance en este mundo, sino solamente para sobrevivir nosotros en una agenda personal. El poder que hace la diferencia es que Dios está conmigo. Eres tú el que hace la diferencia. Esté en la cárcel, esté en la cisterna rota, eres tú y eres tú. Renunciamos a estar buscando tu mano y ahora queremos buscar tu corazón. Te queremos a ti y nada más. Y le decimos a nuestra alma: Dios es bueno. Búscale, abrázale. Te quiero a
Nada más, vamos, díselo así, dile, nada más, nada más, nada bastará, nada bastará, díselo fuerte, te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada más, las circunstancias no me van a alejar de ti, te quiero a ti, y nada más, nada más, nada bastará. Una última vez, te quiero a ti, y nada más, nada más, nada bastará. Ahora, dile que me envuelva tu presencia. Me envuelve tu presencia. Si es, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. Y no me quiero ir. Atrévete y dile, no busco solamente bendiciones. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Ahora libérate. Libérate de sentirte defraudado por Dios en tu vida. Libérate de sentir que Dios ha acortado su mano sobre tu vida, posiblemente porque crees que no eres digno, o posiblemente porque crees que Él no opera. Dile, Señor, no me debes nada en mi vida. Ese es el principio de tu poder, el contentamiento que deriva de la gratitud, el contentamiento que deriva de dónde estás poniendo tu mirada. Si tú estás mirando solamente el satisfactor de tus necesidades, desvías tu mirada de Jesucristo, que es el dador de los satisfactores. Así que dile en esta hora, Señor, yo hago un cambio de inversiones. Mi primer misión no está en pedir tu ayuda para buscar lo que satisface a mi necesidad. Mi primera inversión está ahora en buscarte a ti y nada más. Es mejor estar contigo en una prisión que sin ti en el mejor palacio. Eres tú el que hace la diferencia. Te quiero a ti, te quiero a ti y nada más. Te quiero a ti, te quiero a ti y nada más. Te quiero a ti, Jesús. Quiero vivir esta vida contigo. Quiero compartir esta vida contigo, los momentos buenos y los momentos malos. Tú te encargarás del resto. Yo me levanto para contigo morir, contigo resucitar, contigo resplandecer. Gracias, porque tu presencia es lo que hace la diferencia. A ti la honra y la gloria por siempre.